porque ahora sí es hora de conversación en Madero FM. Y saludamos de inmediato a quien ya nos acompaña a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Nos referimos al señor diputado por la región de Atacama, don Juan Santana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Aldo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy caluroso a toda la audiencia de Radio Madero. Muy helado Atacama. Sí, heladísimo, Sí. diputado. Así es que entremos de inmediato en materia para poder tratar de entrar en calor con algunos temas. Sobre todo las cosas, lo hemos visto y lo hemos escuchado bastante crítico con esta mega reforma. Ya estamos viendo algunos efectos colaterales de esta mega reforma. Disminuye la producción industrial, disminuye el empleo en grandes conglomerados regionales en el país. ¿Qué pasa con la mega reforma a su juicio, diputado? Bueno, en primer lugar decirle a la población, Aldo, que la reforma tributaria, esto que se ha denominado como mega reforma o plan de reconstrucción nacional, se encuentra hoy en su segundo trámite, ¿no? Pasó primero por la Cámara de Diputados, se aprobó ahí con una mayoría circunstancial y hoy día se discute esto en el Senado. El gobierno ha puesto un plazo de 2 semanas para despacharlo del Senado y probablemente termine en un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Ese es como el procedimiento que creo que es importante El procedimiento explicárselo estándar, claro. a la población para que conozca un poco los tiempos. Ahora bien, entrando en el contenido propiamente tal de la mega reforma, esta es una reforma tributaria principalmente que busca disminuir impuestos, ¿no? Y es una discusión que, más allá si uno está de acuerdo o no, es una discusión que me parece que es legítima. Lo que no me parece muy legítimo es que una discusión tan importante como esta se intente sacar en primer lugar en poco tiempo, sin discusión, con apuros, como se ha visto al menos durante estos meses, estas semanas. Y en segundo lugar, Aldo, yo creo que en general, y uno puede revisar el gobierno anterior, las grandes reformas de los grandes temas, como por ejemplo la reforma del sistema de pensiones, tuvieron necesariamente que avanzar en el marco de un acuerdo amplio. Exactamente. ¿No? Es decir, el gobierno del presidente Boric, para hacer una reforma a las pensiones de los jubilados, presentó un proyecto inicial que posteriormente fue modificado y eso permitió, entre otras cosas, que cuando se votaba, el proyecto lo aprobó tanto el entonces oficialismo como la oposición, la izquierda y la derecha. Y yo creo que en un tema tan importante como los tributos, que son aquellas cosas que nos permiten finalmente a los chilenos, al Estado, recaudar recursos para poder destinarlo a la salud, a la educación, a la vivienda, también existe un acuerdo amplio. Y lo que uno observa más bien en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, es que el gobierno no está dispuesto a ceder en las propuestas que se están haciendo desde la oposición, no está dispuesto a recoger miradas distintas a las que están plasmadas en el proyecto que inicialmente se presentó. Y lo que uno observa más bien es que, como se dice en buen chileno y en política, aquí se quiere pasar la aplanadora por encima. Y yo creo que eso le hace mal al país, Aldo, porque el objetivo que tiene esta iniciativa, y así lo dice el texto, es dinamizar la economía del país nuevamente, hacer crecer al país. Pero yo no creo que eso se produzca cuando se genera o se aprueba una reforma con una mayoría circunstancial. Es decir, que lo apruebe el 55% y que lo rechace el 45%. Yo creo que a ningún inversionista eso le genera certeza. A los inversionistas en el extranjero, y esto lo revisamos, Aldo, de acuerdo a la experiencia comparada, la principal condición para invertir es la certeza. La confianza. La confianza, pero la certeza además, porque si una reforma como esta se aprueba con una mayoría pequeña, acotada, ¿qué va a pasar en el próximo gobierno si es que el color del presidente o presidenta y del parlamento cambian respecto a cómo está hoy día? Eso naturalmente se va a hacer caldo de cultivo para que se presente una nueva reforma tributaria y el debate no se zanje, sino que más bien esté en un tira y afloja por parte de ambos sectores. Y yo creo que la principal condición, lo decía recién, para que los inversionistas inviertan justamente en regiones como Atacama, el mundo de la minería, las energías, es justamente que existan acuerdos amplios en el país que le den sostenibilidad a esas políticas públicas en el tiempo. Y eso es lo que no hemos visto ahora. Por eso hacía la comparación con la reforma del sistema de pensiones, porque son dos formas distintas de abordar discusiones importantes. Por un lado, una reforma que buscó contar con una mayoría amplia y para eso el gobierno de ese entonces tuvo que ceder en pensiones. Y otra experiencia que es la que estamos viendo hoy, en donde el gobierno abusa de la mayoría que tiene para sacar a contratiempo, en un plazo récord, una reforma tributaria sin darle certeza al conjunto del país, porque una reforma que probablemente se va a aprobar con una mayoría circunstancial. Y yo creo que eso no le hace bien a Chile.
A ver, diputado, dentro de esta conversación que estamos sosteniendo acá con el diputado Juan Santana a través de la radio, la televisión y las redes sociales, hay dos conceptos que hemos sacado a colación en este momento. Uno es el de incertidumbre y otro es el de negación de sentarse a conversar. Pero el de incertidumbre me preocupa montones porque justamente si tenemos una mayoría circunstancial vamos a tener prácticamente 8 años de discusión de una mega reforma y estos 8 años no le van a hacer bien a ningún grupo de inversión. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque hoy el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, entregó una cifra bastante lapidaria con respecto al índice de producción industrial, en donde se mostró que una vez más este IPI o índice de producción industrial bajó en nuestro país en concreto. Solamente uno de los 3 indicadores subieron y es el de generación de electricidad, es decir, un indicador bastante, digámoslo, lateral, un indicador bastante que no implica, por ejemplo, movimiento minero, metálico o industrial. En tanto, los otros indicadores bajaron. Esto podrá estar ligado a la incertidumbre, a la discapacidad de inversión que usted estaba señalando, a la posibilidad de que los inversionistas se vayan del país precisamente por este marco de mayoría circunstancial y por este ambiente enrarecido que significa la negación a conversar, diputado. Bueno, basta, Aldo, mirar el vecindario, ¿no? Basta mirar la región, en los países vecinos que tenemos. Cuando las economías no funcionan es precisamente cuando se observa en aquellos países, en aquellos gobiernos, inestabilidad. Ningún inversionista va a invertir, Aldo, convengámoslo, en un país en donde existan incertezas, ¿no? Ningún inversionista se va a exponer a eso. Y estamos hablando de inversiones de 5, de 10, de 20, de 30 años, que naturalmente requieren ciertas condiciones para que un empresario pueda invertir y con ello contribuya a la economía del país en la medida de que exista, digamos, empleo digno, empleo de calidad. Pero eso no se da con esta reforma. De hecho, hay una norma que ha sido una de las polémicas que se ha generado, la de la invariabilidad tributaria, que finalmente es una especie de cheque en blanco que se le pasa a aquellas inversiones superiores a los 50 millones de dólares para que su régimen tributario no cambie en 25 años. Es decir, a través de una de las normas de esta reforma, se pretende cancelar el debate tributario solo para algunos proyectos, solo para algunos inversionistas durante un cuarto de siglo. Y eso yo considero, Aldo, que es completamente antidemocrático al nivel de que algunos parlamentarios han anunciado de que esta norma en particular va a ser llevada al Tribunal Constitucional para revisar su legalidad, porque de alguna forma clausura el debate político, el debate parlamentario. Pero además de eso, uno observa una contradicción respecto a lo que está pasando en el país, porque la gente que seguramente está escuchando la Radio Madero nos debe preguntar, bueno, ¿y esto en qué nos atañe a nosotros? ¿No? Y yo quiero señalar, Aldo, 3 hechos que me parecen contradictorios en sí mismos. Porque el gobierno entró a esta administración señalando de que el Estado chileno estaba en quiebra, de que había un déficit fiscal. Luego anuncia esta reforma tributaria que lo que hace no es mejorar esa situación, sino que muy por el contrario, reduce el ingreso del fisco. Porque lo que se está diciendo es que bajemos los impuestos, y los impuestos, como lo decía al inicio, son los recursos que le permiten al Estado poder destinar recursos a vivienda, a salud, a educación, entre otras cosas. Y tercero, el gobierno hace recortes presupuestarios. Es decir, le dice a todos los ministerios, al Ministerio de Educación, a Salud, y con ello a los CEFAM, a los hospitales, a la escuela, redúzcame el presupuesto, su presupuesto, en un 3%. Y a desarrollo social también. En el caso de educación y de salud, que creo que son como muy paradójicos, este 3%, Aldo, representa 500.000 millones de pesos al año. 500.000 millones de pesos. Y para rematarla, el cuarto episodio es que el gobierno ahora, a través de un proyecto de ley, le pide autorización al Congreso Nacional para endeudarse. Es decir, tenemos un gobierno que por un lado dice que el Estado chileno está en quiebra. Por otro lado, recorta beneficios sociales para la población. Por otro lado, le reduce los impuestos a los empresarios y ahora busca endeudarse por el déficit fiscal al cual hace mención. Es decir, hay una contradicción. Y yo lo que creo, Aldo, es que se le está entregando un regalo a un grupo muy selecto de empresarios en Chile. Digo muy selecto porque la labor empresarial, hay que decirlo, es muy importante para el desarrollo económico del país. Insisto, en la medida de que existan condiciones de trabajo dignas, que respondan a las exigencias laborales que hoy existen en Chile. Pero este grupo selecto de empresarios, que deben ser aproximadamente entre 15.000 a 20.000 en Chile, 15.000 a 20.000, recordémoslo, van a ser beneficiados con aproximadamente 4.500 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, si se le van a regalar 4.500 millones de dólares a estas 15.000 personas muy afortunadas, empresarios,
¿de dónde se van a sacar esos 4.500 millones de dólares? ¿Quién los va a pagar? Y lo que uno observa, al menos en estos 3 o 4 meses que lleva esta administración, es que quien lo va a pagar van a ser los adultos mayores con la PGU, quien lo va a pagar van a ser los vecinos de las poblaciones de Copiapó, por ejemplo, con los CEFAM o con el hospital. Quienes lo van a pagar van a ser las comunidades educativas muy golpeadas en la región de Atacama, porque también se les va a reducir el presupuesto. Es decir, Aldo, uno no puede decir que el Estado está en quiebra, hacerle un regalo a un grupo selecto de empresarios y al mismo tiempo recortarle los recursos para las políticas públicas y programas sociales que tiene la población en Chile. Eso yo creo que es una cuestión muy develadora de lo que es este gobierno, y yo creo que la población de eso se está dando cuenta. Podríamos hablar entonces, diputado, hasta ahora conversando con el diputado Juan Santana, que existe una forma de gobernar para la gente y otra forma de gobernar para las megacorporaciones, que son a las que usted aludía. Absolutamente. O sea, a mí me quedó claro en estos 3 primeros meses, al nivel de que hay sectores dentro de la derecha que manifiestan igual resistencia con algunas de las normas que fueron presentadas. Pero entre otras cosas porque se dan cuenta de que esto finalmente es una reforma que está muy acentuada en el beneficio del mundo empresarial. También las encuestas de opinión lo dicen así. Uno observa la encuesta CADEM, la encuesta Criteria. El juicio que tiene la población respecto a la reforma tributaria es muy negativo. Y entre otras cosas yo creo que tiene que ver, Aldo, por esto que te estoy diciendo. La gente observa que en el país existen requerimientos, existen necesidades. Aquí mismo en Copiapó, yo creo que si uno conversa con un vecino de la población Rosario o de Pedro León Gallo, lo primero que le van a decir es las necesidades y requerimientos que hay en materia de salud. La lista de espera, la falta de especialistas, que es lo que uno escucha en las 9 comunas de la región de Atacama. ¿Y cómo se resuelve eso? En mi opinión, con más Estado. Es decir, usted contrata médicos especialistas en la medida que el Ministerio de Salud y por ende los hospitales cuenten con una mayor cantidad de recursos para poder contratar al profesional. Si usted le recorta al Estado, le está recortando al hospital, le está recortando al Ministerio de Salud la posibilidad de darle una atención más digna en ese sector, en esa área, a la población copiapina. Y eso se repite, Aldo, a todo nivel. No por nada el ministro de Vivienda, el actual ministro de Vivienda, ha hecho reclamos públicos contra el ministro de Hacienda porque ha señalado que a su cartera, al Ministerio de Vivienda, se le está entregando muy pocos recursos. Y eso, para poner otro ejemplo, ¿en qué se traduce? Se traduce en menos subsidio, se traduce en menos viviendas construidas y por ende se prolonga esta necesidad que tiene la población de Atacama de contar con más viviendas para darle una solución a aquellas familias que hoy día tienen una necesidad de contar con una casa propia. Todos esos ejemplos, Aldo, son la expresión más vehemente, más transparente de lo que es esta reforma tributaria. Diputado, a ese mismo respecto, me gustaría consultarle acerca de si es que existe o no, o si usted vislumbra, si es que puede existir, una suerte de presión por parte de 2 grupos empresariales, o mejor dicho, de 2 megagrupos empresariales. Uno sería la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, y otro sería la Confederación de la Producción y el Comercio, quienes en repetidas ocasiones han estado señalando quizás la brújula de las reformas, de las reformas a las reformas que se habían hecho en el gobierno anterior en términos laborales. Una de ellas era la eliminación de los feriados. Otra tiene que ver ahora lo que se ha hablado acerca de la prolongación del horario laboral a las 52 horas cuando el gobierno anterior había desarrollado una reforma a la reforma laboral del punto de vista de las 40 horas progresivas en términos laborales. Avance, retroceso, presión de grupos empresariales, ¿esto va en línea de lo que estamos conversando, diputado? Absolutamente. Y 2 cosas respecto a eso, Aldo. En primer lugar, decir que estos gremios que usted ha mencionado representan a una cantidad importante de organizaciones de empresas, ¿no? De megacorporaciones también. Claro. Sí. Ahora lo digo porque en una oportunidad fue la presidenta de la SOFOFA a exponer a la Comisión de Trabajo con toda la cantidad de empresas y de pymes que hay detrás de la SOFOFA, pero naturalmente uno presume de que el interés de las grandes corporaciones no es el mismo que el interés que tienen las pequeñas y medianas empresas. De hecho, para ser muy concreto, en el caso de las pequeñas y medianas empresas que tenían este régimen similar al de las grandes empresas en Chile, eso se disminuyó, hay que decirlo, durante el segundo gobierno del presidente Piñera, y tienen un régimen propio hoy día las pymes respecto a su carga tributaria de 12,5%. Hay que ver qué se hace a fin de año porque ese régimen termina, es un régimen transitorio que se instauró a propósito de la pandemia en nuestro país.
Pero lo que propone esta reforma no es un beneficio para las pymes, sino que es bajar la tasa corporativa o el impuesto de primera categoría de 27 a 23 puntos, y eso naturalmente a quien beneficia principalmente son a las grandes corporaciones. A quien beneficia la reintegración tributaria, que fue una de las modificaciones que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, es precisamente a las grandes corporaciones, o el impuesto a la ganancia de capital, la misma situación. Pero, mira, Aldo, en relación a esto que usted consultaba, el ministro del Trabajo hace pocos días atrás planteó la posibilidad de hacer contratos más flexibles y él habló de contratos por horas. Sí. Es decir, él señaló en su alocución que esto se piensa para poder generar un mayor grado de economía, más plazas de empleo. Y yo creo que lo único que genera eso, Aldo, es mayor incertezas. Es decir, un trabajador que no tiene la seguridad de que va a contar con una determinada cantidad de recursos a fin de mes, en cuyo contrato se flexibiliza ahora a un contrato por horas. Es decir, Aldo, es el peor de los mundos. Es volver a una realidad que existía en Chile el siglo pasado. Estamos hablando de precarización. Estamos hablando absolutamente de precarización. Yo le ponía el ejemplo recién de las cosas que se han anunciado durante esta administración. Mire, el gobierno del presidente Boric, uno puede observar un montón de cosas, pueden haber discusiones legítimas, pero lo cierto es que en materia laboral hubo una reducción de la jornada laboral progresiva, que fue acordada con el mundo empresarial también, de 45 a 42 horas. Estamos en 42, 43, Sí, 42. ¿no? Después hubo un aumento al salario mínimo, que no tenía precedente en Chile. Hoy día está por sobre los 500 mil pesos, casi al borde de los 550 mil pesos. Y por otra parte hubo una reforma al sistema de pensiones que permitió de que en enero de este año aumentara sustancialmente el ingreso de aquellas personas que durante su vida laboral cotizaron, porque había un agregado dentro de esa reforma que le daba un incentivo a las personas para que cotizaran más y que beneficiaba actualmente a los jubilados que cotizaron durante su vida laboral. Por ejemplo, un profesor o una profesora jubilada. A esas personas, además del aumento de la PGU, le aumentó más de 100 mil pesos su pensión porque cotizaron más de 20 años, ¿no? Y había una fórmula dentro de la reforma que contemplaba eso. Es decir, en materia de seguridad social, en materia de seguridad laboral, hubo evidentemente un avance durante la administración anterior. Entonces lo que no puede ocurrir cuando el país se pone de acuerdo, saca adelante reformas. Quiero decir que esas reformas fueron aprobadas con los votos de Chile Vamos, no con los votos de republicanos, pero sí con los votos de Chile Vamos. De Chile Vamos, sí. Se sacó adelante una reforma y uno entiende que detrás de eso hay un diálogo, hay un entendimiento, el país avanza en un tema. Entonces uno no puede pretender que luego de ese avance llegue otra administración y de forma arbitraria empiece a plantear retrocesos en materia laboral. Eso finalmente no es sano. Es lo que usted plantea como retroexcavadora, pues. Retroexcavadora, y lo que uno observa más bien, Aldo, en el resto de los países del mundo, es que cuando los países avanzan hacia el desarrollo a paso firme, es cuando no solamente las economías crecen, sino que también cuando el empleo, cuando el trabajo es más digno y tiene mejores condiciones. Y yo creo que en nuestro país hay que avanzar en esa dirección. Hacer todo lo posible para que la economía crezca, para dinamizar aquellas actividades productivas que para nosotros en el norte, por ejemplo, son muy importantes. La minería, las energías, tenemos una costa inmensa, lo conversábamos fuera de micrófono, pero eso tiene que ir aparejado de condiciones dignas de trabajo. Los trabajadores finalmente son el motor de la productividad en Chile y muchas veces, y así lo ha mostrado la evidencia, a propósito del tema de la reducción de la jornada laboral, no necesariamente por trabajar más se trabaja mejor. O se produce más. O se produce más. Hay múltiples experiencias, Aldo, en donde un trabajador con una jornada más acotada, pero en mejores condiciones personales, emocionales, rinde y produce mejor. Entonces nosotros también debiésemos tener, bajo esa perspectiva, una mirada un poco distinta. Diputado Juan Santana, ya prácticamente terminando esta conversación, estamos hablando acerca de la mega reforma, estamos hablando acerca de distintos hechos que tenemos en el país. Para terminar, diputado, ¿el país está detenido, está avanzando, está retrocediendo? ¿Por qué hago esta pregunta? Hace unas cuantas horas se supo acerca de esta nueva adjudicación de contrato con la empresa CADEM que usted mencionó por un poquito más de 400 millones de pesos, en donde el Estado chileno dice que es para medir la satisfacción del Estado. Esto me preocupa porque justamente CADEM es la empresa que publica las famosas encuestas, en donde grafica la popularidad o la impopularidad de los distintos líderes
o referentes políticos que tenemos en nuestro país. Y ahora actualmente CADEM está con el Estado, y por eso es que yo le hago esta pregunta de nuevo, porque si el país se está deteniendo, ¿por qué causa, razón, motivo o circunstancia usted pensaría que se está contratando una empresa para poder encuestar la satisfacción del país con el Estado por cerca de 400 millones en un país supuestamente detenido o en un país posiblemente detenido? Bueno, quizás la respuesta a esa pregunta, Aldo, se pueda explicar a propósito de lo que ha pasado en los últimos días en el país, ¿no? Porque lo recordaba yo al inicio de la conversación, se dijo de Chile que se dijo por parte del Ministerio de Hacienda, por una publicación institucional de este gobierno, de la Secretaría General de Gobierno, que el país estaba en quiebra. Entonces, a propósito de esta discusión acerca de las certezas, de la incerteza económica, ¿qué mayor incerteza en nuestro país y en el mundo que decirle al mundo entero que nuestro Estado está en quiebra? O sea... Es prácticamente un disparate. O sea, eso es dispararnos, Aldo, en los pies. Y yo creo que lo que le está pasando a este gobierno, a esta administración, es que aquello que denunció permanentemente durante el gobierno del presidente Boric, los salarios altos en los asesores, los gastos inoficiosos, el derroche por parte de los recursos del Estado, todo eso uno lo observa también que ocurre durante esta administración. Es decir, cuando uno pondera, digamos, de forma tan alta, muchas veces el golpe que viene posteriormente es más fuerte. Pero yo me quiero quedar con que creo que lo que pasó ayer, por ejemplo, con la acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau, fue una buena señal para el país, en mi opinión, desde el punto de vista de la racionalidad, de que finalmente ese tipo de instrumentos, para los fines que fueron utilizados, porque se le estaba cuestionando una proyección, no había ninguna infracción legal contra el exministro y se le quería sancionar durante 5 años de inhabilidad en el sector público, ¿no? Esa pérdida de tiempo, ese desgaste del Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, a la población no le hace sentido. Habiendo circunstancias, habiendo problemáticas mucho más indispensables, más prioritarias, usted lo decía, Aldo, el empleo, la economía, la salud, la educación, el Congreso Nacional destina, y particularmente empujado por un sector, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, una acusación constitucional que finalmente llega a foja cero. Y yo creo que eso no le hace bien al país. Y la invitación que siempre uno le hace al actual gobierno es justamente que entiendan que ya no son oposición, que ya no son comentaristas y que están gobernando el país. Y el país no se gobierna para un sector político en particular. El país se gobierna para todos los chilenos y chilenas. Y lo que hoy día exige la población y también la población de la región de Atacama es que el gobierno cumpla con los compromisos que asumió en campaña y por lo cual votó una cantidad importante de chilenos. Que era, en primer lugar, avanzar en términos de seguridad y avanzar en términos de economía. Y yo creo que la sensación, Aldo, que tienen los chilenos y chilenas es que ninguna de las dos tareas han sido cumplidas por parte de la administración de José Antonio Kast. Diputado, antes de terminar, ¿se intentó o no hacer un intento de asesinato político del exministro Grau? Probablemente se intentó utilizar una herramienta como la acusación constitucional para impedir de que él ejerciera. Él es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de que él siguiera ejerciendo como académico en esa universidad. No iba a ser autoridad, no hay elecciones durante estos años, y por lo tanto eso tenía un nombre bien claro detrás, ¿no? Que era impedir de que él siguiera ejerciendo como docente en la academia. Y eso yo creo que no es una prioridad para el país, y además mal utilizado. O sea, hubo académicos, hubo referentes, la presidenta del Tribunal Constitucional, quien señaló que en todas las páginas del texto presentado no existía ninguna infracción legal. Es decir, además de tener un uso político, era un texto mal presentado, mal redactado, que no aducía a ninguna de las causales que están establecidas en nuestra Constitución para acusar a un ministro constitucionalmente. ¿Cuándo se acusa a un ministro constitucionalmente? Cuando infringe una ley, cuando vulnera la Constitución, cuando pone en riesgo la honra o la seguridad del país. El ministro Grau, de lo que se le acusa es que hizo una proyección que fue incorrecta, porque está sujeta a las variantes económicas que existen. Las guerras, las inestabilidades de los precios del dólar, por ejemplo, del euro, etcétera, etcétera. La misma equivocación, el mismo error de proyección económica lo cometió el ministro Quirós. Es decir, si fuese por la lógica de quienes presentaron esta acusación constitucional, el ministro, a continuación, acusado, debiese ser el propio actual ministro de Hacienda, por esta misma causal. Entonces, eso finalmente yo creo que se le sanciona al gobierno. Ocurre la votación de ayer en el Senado, en donde una amplia mayoría rechaza este texto,
Pero yo creo que lo de fondo, Aldo, es que esto explica, entre otras cosas, esta mala imagen que tienen los partidos políticos y que tiene el Congreso Nacional ante los ojos de la población. Que mientras ocurren tantas cosas en el país, mientras existen tantas necesidades, finalmente el tiempo y los recursos humanos y económicos se destinan para estos fines. Exacto, diputados. Quiero agradecer esta conversación con Madero FM a través de la radio, la televisión y las redes sociales al señor diputado del Partido Socialista por la región de Atacama, don Juan Santana. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Lo liberamos porque justamente tiene una pauta, una agenda, pero tremendamente estrecha. Así es que tenga un excelente día. Muchas gracias, Aldo, a ti por la invitación a Radio Madero. Y bueno, contarles que estamos en la semana distrital de los parlamentarios, una semana que justamente la destinamos a reunirnos con organizaciones y dirigentes para poder fortalecer nuestra labor. Y muy importante la labor que cumplen los medios de comunicación, así que saludo también el trabajo de la radio. Muchas gracias, diputados. Que tenga un excelente día. Muchas gracias.